laboratorio correspondiente a factores geométricos. Los factores geométricos que afectan la calidad radiográfica son: número 1, ampliación, distorsión y desenfoque del punto focal. En esta oportunidad vamos a detallar el factor de ampliación. Sin antes, no vamos a dejar de mencionar las dos anteriores. Distorsión. La distorsión es la ampliación no fidedigna en todas las áreas de un objeto de radiografía. El desenfoque del punto focal lo vamos a obtener porque la fuente de rayos X no es un punto efectivo, sino que es un área aproximadamente rectangular. Para comenzar a hablar de la ampliación, vamos a decir que todos los objetos que radiografiamos no van a tener una imagen resultante fidedigna, sino que siempre van a tener un factor de ampliación correspondiente a 1.1 y 1.05, dependiendo de la distancia con la que trabajemos. Esas distancias pueden ser 100 centímetros y 180 centímetros correspondientemente. Los objetivos de este laboratorio son: número 1, diferenciar tres distancias. La primera es distancia fuente-imagen, la distancia que tenemos entre la fuente de rayos X y la imagen o el receptor de imagen. La segunda distancia es la distancia objeto-imagen, es aquella distancia que existe entre el objeto y el receptor de imagen. Y la tercera distancia es la distancia fuente-objeto, es la distancia entre la fuente y el objeto que vamos a radiografiar. El segundo objetivo del laboratorio es conocer y manejar el concepto de magnificación, el uso que le vamos a dar y de qué manera podemos aplicarlo a radiología. En esta práctica de laboratorio vamos a utilizar una fuente de rayos X. Vamos a utilizar un objeto a radiografiar. En este caso vamos a utilizar una moneda. También necesitamos un receptor de imagen o cassette. Necesitamos también una cinta métrica para establecer las diferentes distancias con las que vamos a trabajar. Y una regla en centímetros para medir el tamaño real del objeto con el que vamos a trabajar. Para comenzar con nuestro laboratorio, necesitamos establecer la medida real de nuestro objeto. En este caso, medimos nuestra moneda y mide 2.4 centímetros. 2.4 centímetros va a ser nuestro valor de referencia. Luego de esto, vamos a trabajar con las dos distancias propias de radiología convencional. La primera es de 100 centímetros, la segunda de 180 centímetros. El factor de ampliación para estas medidas son: para 100 centímetros es de 1.1, para 180 centímetros de 1.05. Entonces, para comenzar, después de haber encendido nuestro equipo radiológico, vamos a dividir nuestra imagen en 4, trabajando con nuestros colimadores. La primera medida que vamos a establecer es la medida de objeto imagen de 25 centímetros y vamos a comenzar trabajando con la distancia de 100 centímetros de la fuente al receptor de imagen. Cuando nosotros midamos 100 centímetros de la fuente, nuestro equipo nos va a decir dónde es la fuente. Hay una marca, entonces medimos 100 centímetros hasta nuestra imagen, que en este caso será nuestro receptor de imagen, ¿verdad? Entonces tenemos 100 centímetros y vamos a mover nuestro chasis. Acá sale.
tenemos nuestro objeto. Después, necesitamos una distancia objeto-imagen de 25 centímetros. También tenemos que procurar que nuestro objeto y la fuente de rayos X tienen que estar perpendicular a nuestro receptor para obtener una imagen más fidedigna. Después de esto, sin modificar las distancias, entonces dividimos nuestra imagen en 4. Y vamos a proceder a realizar la primera exposición. Después de realizar esa exposición, vamos a seguir trabajando con la distancia de 100 centímetros de la fuente a la imagen. Ahora, lo único que vamos a modificar es la distancia imagen-receptor. Y vamos a trabajar con una distancia de 50 centímetros. El doble de la distancia con la que trabajamos. Entonces, si vemos, sin necesidad de nosotros obtener la imagen, podemos saber que el objeto va a sufrir más magnificación. ¿Por qué? Basta con ver la sombra que se genera en la imagen, ¿verdad? Porque los rayos X y la luz visible tienen las mismas características, ¿verdad? Se van a dispersar en línea recta. Entonces, después de esto, vamos a realizar la segunda exposición radiográfica. Luego de esto, vamos a modificar nuestra distancia fuente-imagen de 180 centímetros. De 100 centímetros a 180 centímetros. Entonces, vamos a mover nuestra imagen siempre teniendo pendiente del espacio de la película que ya está expuesto. Entonces, vamos a girar nuestra caseta. Vamos a medir 180 centímetros. Ahí está. Igual que en la primera sección de nuestro laboratorio, vamos a medir una distancia objeto receptor de 25 centímetros. Trabajamos con nuestros colimadores para reducir el área de nuestro vaso. Siempre procurando no modificar nuestra distancia que ya medimos previamente. Y tenemos entonces una distancia fuente-imagen de 180 centímetros y una distancia objeto-imagen de 25. Y vamos a realizar nuestra tercera exposición. Bien, entonces ya hemos realizado una exposición de 100 centímetros de distancia fuente-imagen con una distancia imagen-objeto de 25 centímetros. También realizamos una exposición con la distancia fuente-imagen de 100 centímetros y una distancia de imagen-objeto de 50 centímetros. Bien, después de que realizamos nuestra tercera exposición, entonces vamos a modificar nuestra distancia fuente-objeto a 50 centímetros. Siempre procurando que nuestro objeto, nuestro receptor de imagen y nuestra fuente
sean perpendiculares. Con la perpendicularidad, nosotros evitamos que se nos produzca la distorsión. Que ya dijimos que la distorsión era la ampliación no proporcional en todo nuestro objeto. Después de eso vamos a realizar nuestra cuarta exposición. Ya vemos entonces que toda nuestra película quedó expuesta. Después de esto vamos a proceder a revelar nuestra placa. Después de revelada nuestra placa y teniendo ya nuestra imagen, podemos observar que obtuvimos las cuatro imágenes. Las cuatro imágenes tienen un factor de ampliación diferente una de otra. Primero, recordamos que nuestro tamaño real del objeto era de 2.4 centímetros. Este va a ser nuestro valor de referencia. Bien, comenzamos trabajando con las distancias de 100 centímetros. Si recordamos, primero realizamos una radiografía con una distancia fuente-imagen de 100 centímetros y una distancia objeto-imagen de 25 centímetros. Esa es nuestra imagen resultante. Luego realizamos otra exposición siempre con 100 centímetros de distancia fuente-imagen y 50 centímetros de distancia objeto-imagen. Y obtuvimos esa imagen. Si vemos, evidentemente la primera imagen es más pequeña que la segunda. Con estos valores entonces nosotros ya podemos calcular nuestro factor de ampliación. También lo habíamos mencionado antes que el factor de ampliación para la distancia de 100 centímetros debe de ser de 1.1 y para las imágenes tomadas a 180 centímetros deben de ser de 1.05. Entonces vamos a proceder a medir nuestras imágenes obtenidas. Entonces vemos que la imagen tomada a 50 centímetros mide 4 centímetros. La imagen tomada a 25 centímetros mide 3 centímetros. Entonces estos valores podemos anotarlos para realizar los cálculos correspondientes. Entonces la imagen número 1 medía 4 centímetros. La imagen número 2 medía 3 centímetros. ¿De qué manera vamos a nosotros a calcular nuestro factor de ampliación? Cuantitativamente el factor de ampliación lo podemos obtener con el tamaño de la imagen, que es el tamaño que nosotros obtuvimos en la radiografía, y el tamaño del objeto, que es el tamaño real del objeto. Entonces vamos a decir que el tamaño real del objeto era de 2.4 centímetros. Entonces vamos a calcular el factor de ampliación para nuestras dos primeras imágenes. Y vamos a decir que el tamaño del objeto, el factor de ampliación es igual al tamaño de la imagen. ¿Cuál era el tamaño de nuestra primera imagen? 4 centímetros. Y el tamaño del objeto, 2.4 centímetros. El factor de ampliación para nuestra segunda imagen. Tamaño de la imagen de 3 centímetros. Tamaño del objeto, 2.4 centímetros. Hacemos la correspondiente operación y entonces vamos a obtener el factor de ampliación. Después de hacer los cálculos, entonces tenemos como resultado que para nuestra imagen tomada a 25 centímetros de distancia objeto-imagen, el factor de ampliación es de 1.6. Y para nuestra imagen tomada a 50 centímetros de distancia objeto-imagen, ambos con distancia fuente-objeto de 100 centímetros. Nuestro resultado fue de 1.25. Estos valores no tienen unidad.
Entonces, si bien recordamos que dijimos que para 100 centímetros de distancia fuente-imagen, nuestro factor de ampliación debería de ser de 1.1. Si nuestro objeto hubiera estado en contacto con el receptor de imagen. Pero recordemos que trabajamos con unas distancias de objeto-imagen de 25 y 50 centímetros. Entonces nuestro valor salió elevado. Bien, entonces el resultado de las imágenes tomadas a 180 centímetros de distancia fuente-imagen, podemos obtener el factor de ampliación de la misma manera que lo obtuvimos con las imágenes tomadas a 100 centímetros de distancia fuente-imagen. Para concluir nuestra práctica, podemos decir que podemos evitar la ampliación de dos maneras. Número uno es aumentando la distancia fuente-objeto y bien, disminuyendo la distancia objeto-imagen. También concluimos que una imagen radiográfica nunca va a ser fidedigna al tamaño real del objeto, porque nunca va a estar en contacto directo con la película radiográfica.